Sí se ve. Bien, desactiven micrófono y desactiven cámara, por favor. El de ustedes. Desactiven micrófono y cámara. Bien, ¿me confirman, por favor, si se ve mi pantalla nuevamente? Sí se ve. Bien. Desactive el micrófono y escríbame solamente mediante el chat, ¿sí? Para que no tengamos interrupciones en la clase. Bien. Entonces, antes de empezar la clase, les recomiendo lo siguiente. Les voy a hacer una presentación de todo lo que nos faltó hablar la semana pasada. Nos habíamos quedado en lo que era revisión primaria, en el soporte vital. Les voy a pedir que todos tengan el micrófono desactivado y también la cámara desactivada en sus dispositivos, porque al final de la presentación del tema yo voy a poder responder sus preguntas. Bueno, cualquier interrupción que ustedes tengan, por favor, comuníquenmela a través del grupo de WhatsApp. Sí, yo ya estoy en el grupo de WhatsApp y quiero que ahí ustedes me avisen si tienen algún corte de la transmisión, ¿sí? Si alguno no consigue escuchar o ver lo que yo les voy a hablar ahora. Bien, podemos empezar, ¿no? Bien, voy a empezar entonces. Bien, creo que la transmisión es buena, creo que ustedes me están escuchando y están viendo mi pantalla. Estoy ahora a pantalla completa, ¿de acuerdo? Bueno, voy a empezar con una pequeña introducción, recordándoles lo que habíamos visto la semana pasada, ¿no? Habíamos estudiado algunos conceptos básicos en soporte vital, recordando lo que significaba una urgencia, una emergencia, un desastre, una catástrofe, lo que significa el triaje, el estado de un paciente policontuso, politraumatizado, en fin. Habíamos visto muchos conceptos que en su mayoría eran nuevos para ustedes. Hay algo que quiero mencionarles. En soporte vital nosotros vamos a ver siempre casos graves. Siempre vamos a estar frente a pacientes que están al borde de la muerte, ¿no? En soporte vital lo que nosotros tratamos son verdaderas emergencias. Y dentro de estas emergencias podemos encontrarnos con pacientes con politraumatismo, con pacientes que han sufrido accidentes de tránsito, caídas de gran altura, agresiones físicas, que han sufrido intoxicaciones, que han sufrido quemaduras o diferentes tipos de trauma de cráneo, de tórax, de abdomen, traumas musculares, esqueléticos, etcétera. O sea, son pacientes realmente graves, todos, ¿no? Sin olvidar al paciente en parada cardiorrespiratoria, ¿no? O en paro cardiorrespiratorio, que como les había mencionado la anterior semana, es la antesala a la muerte, ¿no? En todos estos pacientes nosotros debemos establecer un protocolo de atención, ¿no? ¿Qué es un protocolo de atención? Un protocolo de atención es un reglamento, es una normativa de pasos que nosotros tenemos que seguir para poder brindar atención adecuada, efectiva y oportuna. Bueno,
Este protocolo de atención en el paciente está basado en dos tipos de revisiones. La revisión primaria del soporte vital y la revisión secundaria del soporte vital. La revisión primaria del paciente grave, ¿no? Se lleva a cabo en base a una regla memotécnica. Bueno, esta regla memotécnica es, como su nombre mismo lo dice, una técnica para poder memorizar o para poder recordar los pasos que nosotros tenemos que seguir en la atención del paciente grave, del paciente crítico. Bueno, la regla memotécnica del soporte vital en la revisión primaria nosotros la vamos a recordar con las 5 primeras letras del abecedario. El A, B, C, D, E. Bueno, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros estamos brindando atención médica a un paciente grave, a un paciente crítico, lo primero que debemos hacer es revisión primaria, ¿no? Por eso se llama revisión primaria. Y en la revisión primaria, como ustedes van a ver, vamos a ver la respiración del paciente, vamos a ver la ventilación del paciente, la circulación, vamos a ver el estado neurológico y todas las lesiones que ha podido sufrir este paciente. Todo esto está resumido en el A, B, C, D, E. Bueno, ¿qué significa el A, B, C, D, E? A viene de una palabra en inglés que es airway, ¿no? Que traducida al español nos indica más o menos apertura de vías aéreas o mantenimiento de vías aéreas con control de columna cervical. Bueno, eso significa que al inciso A nosotros vamos a asegurar, vamos a abrir o vamos a mantener las vías respiratorias del paciente para que no haya ninguna obstrucción y para que el ingreso y la salida de aire puedan ser normales. Bueno, eso significa A, mantenimiento de vía aérea con control cervical. B viene de otra palabra en inglés que es breathing, ¿no? Que significa respiración. Bueno, respiración. Entonces, en el inciso B, lo que nosotros vamos a hacer es verificar la respiración o la ventilación en nuestro paciente. ¿De acuerdo? Luego vamos a pasar al inciso C, que significa circulación con control de hemorragias. Aquí lo que haremos será verificar el estado circulatorio en nuestro paciente y también vamos a intentar controlar las hemorragias externas y visibles. ¿De acuerdo? En el inciso D, lo que vamos a hacer es valorar el estado neurológico o el déficit neurológico, ¿no? Por eso es inciso D. D viene de déficit neurológico. Y para esto vamos a emplear una escala, que es la escala de Glasgow, que yo les he pedido a ustedes que puedan revisar y puedan estudiar. Bueno, y finalmente vamos a pasar al inciso E, que es la exposición. En el inciso E lo que se hace es la exposición de la víctima, siempre con prevención de la hipotermia. ¿De acuerdo? Estos son los 5 puntos que yo les voy a explicar primero, acá en la primera parte de nuestra clase de hoy. ¿De acuerdo? Empezamos con el inciso A. A significa mantener o abrir las vías aéreas y fijar la columna cervical. Para poder abrir las vías aéreas vamos a utilizar 3 maniobras básicas. Bueno, y son estas las que ustedes tienen acá en color azul. Bueno, estas 3 maniobras básicas les van a permitir a ustedes abrir las vías aéreas en un paciente que acaba de sufrir un accidente, que es víctima de una agresión física, de una caída de gran altura, en cualquiera de estos pacientes a los que nosotros les vamos a realizar atención primaria o revisión primaria. Bueno, entonces empezamos con A, que significa abrir vía aérea y fijar la columna cervical. Quiero que presten atención a los 3 puntos principales en la apertura de la vía aérea. ¿De acuerdo? El primer punto que debemos hacer es abrir la boca.
Bueno, la primera maniobra que vamos a realizar es abrir la boca. En segundo lugar, debemos intentar visualizar y retirar objetos extraños que posiblemente estén al interior de la cavidad bucal. Bueno, no se olviden que estos pacientes pueden tener obstrucción en las vías respiratorias y esta obstrucción puede ser ocasionada por restos de alimentos, por restos de piezas dentarias. Muchos de estos pacientes tienen un traumatismo facial, un traumatismo en el rostro con fractura de dientes, de piezas dentarias, los cuales pueden estar obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, lo que acá nosotros hacemos después de abrir la boca, debemos buscar, debemos verificar y en lo posible retirar objetos extraños, ¿ok? Un punto importante que quiero que ustedes conozcan es que para retirar un objeto extraño, primero deben visualizarlo. Si ustedes visualizan el objeto extraño, entonces ahí pueden intentar retirarlo con los dedos, ¿de acuerdo? Si no están visualizando el objeto extraño, por favor no intenten retirar nada, ¿ok? Si el objeto no se visualiza adecuadamente, entonces no hay que intentar retirarlo, porque al introducir los dedos ustedes pueden empujar el objeto extraño y empeorar el problema del paciente. Entonces, cuando van a retirar objetos extraños, el punto fundamental es visualizar el objeto extraño. Si lo ven, lo intentan retirar. Si no lo ven, no hay que intentarlo retirar. Bueno, eso es muy importante. Y finalmente se realiza una maniobra que es la maniobra frente-mentón. Bueno, en la maniobra frente-mentón, como están viendo acá en la gráfica, colocan una mano en la frente del paciente y con la otra mano realizan una elevación del mentón. El objetivo de la maniobra frente-mentón es hiperextender el cuello, o sea, extender al máximo el cuello, con la finalidad de que la faringe y la laringe estén alineadas en un mismo ángulo y de esa manera el ingreso y la salida de aire puedan ser normales, ¿ok? Entonces hay tres maniobras para abrir las vías aéreas. En primer lugar, abrir la boca. En segundo lugar, retirar objetos extraños. Y en tercer lugar, realizar la maniobra frente-mentón. Eso es fundamental. Mediante estas tres maniobras, ustedes van a poder abrir las vías aéreas en la mayoría de los pacientes, ¿ok? La gran mayoría de los pacientes consigue abrir vía aérea mediante estas tres maniobras. Sin embargo, hay casos especiales, sobre todo en los pacientes que están inconscientes, en los cuales muchas veces es necesario utilizar dispositivos para la apertura de la vía aérea. Estos dispositivos pueden ser, por ejemplo, la cánula de Mayo, que están viendo acá en la imagen, ¿no? Esta cánula es un dispositivo tubular, semicircular, que se introduce en la boca del paciente y que nos puede garantizar también una buena vía aérea, ¿no? Otro método para abrir la vía aérea mediante el uso de dispositivos es, por ejemplo, el tubo orotraqueal, ¿no? Este que están viendo acá es el tubo orotraqueal, que igual se introduce por la boca hacia la tráquea y que nos permite ventilar al paciente. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se realiza la apertura de la vía aérea. Bueno, en primer lugar, ustedes van a ver un video donde nos enseñan cómo realizar la apertura de la boca, abrir la boca. Miren ustedes, para abrir la boca, ustedes se colocan en la cabecera del paciente y con la ayuda de los dos dedos pulgares deben descender la mandíbula. Miren, ¿no? Esa maniobra de descenso o subluxación de la mandíbula nos permite abrir la boca en su totalidad. Al abrir la boca debemos visualizar si hay objetos extraños. Si hay objetos extraños visibles al interior de la cavidad bucal, pasamos a la segunda maniobra, que es el retiro de objetos extraños. Bueno, y finalmente culminamos con lo que es la maniobra frente-mentón. En el video que está a la derecha de su pantalla,
van a ver cómo realizar esta maniobra. En la maniobra frente-mentón, colocan una mano en la frente del paciente y la otra mano en el mentón con la finalidad de elevar el mentón. Recuerden que al elevar el mentón ustedes hiperextienden el cuello, hacen que el cuello se extienda al máximo y de esa manera pueden garantizar una buena vía aérea. De esa manera pueden abrir la vía aérea. Bueno, ese es un muy buen método también. Aquí les voy a mostrar dos videos de cómo se realiza la intubación orotraqueal. Algo que quiero recalcarles es que la intubación orotraqueal está indicada en pacientes inconscientes. Bueno, si el paciente está consciente, ustedes hacen tres cosas, las primeras tres cosas: abrir la boca, retirar objetos extraños y realizar la maniobra frente-mentón. Si el paciente está inconsciente, en ese caso ya es necesario utilizar dispositivos, como por ejemplo el tubo orotraqueal. Bueno, quiero que miren la imagen que está a la izquierda, ¿no? Ahí ustedes están viendo el tubo orotraqueal. Ese es el tubo orotraqueal, ¿no? El tubo orotraqueal es un dispositivo tubular, como un tubo flexible, el cual se introduce a través de la boca y debe ingresar hacia la tráquea del paciente para poder garantizar una buena vía aérea. Bueno, miren ustedes cómo se coloca el tubo orotraqueal. Este es un video en el cual nos muestran cómo introducir el tubo orotraqueal. Ese dispositivo que están viendo ahí se llama laringoscopio, ¿no? El laringoscopio se introduce por la boca del paciente con la finalidad de poder visualizar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son el ingreso hacia la tráquea del paciente y van a ser nuestro punto de referencia para poder realizar la intubación orotraqueal. Miren cómo va ingresando el laringoscopio, ¿no? Va desplazando la lengua, va desplazando la epiglotis, que es ese plieguecillo que están viendo ahí al fondo, y ahí miren cómo se abre la tráquea. Esa es la tráquea. Esos dos pliegues que están viendo allá al fondo son las cuerdas vocales. Esos pliegues blancos que están observando ahí son las cuerdas vocales. Ahí debe ingresar el tubo orotraqueal. Bueno, ese es el lugar donde debe ingresar el tubo orotraqueal. Como van a ver a continuación, en el video, el tubo orotraqueal ingresa a través de las cuerdas vocales hacia la tráquea. Y en la tráquea este tubo debe ser asegurado, como están viendo ahí, con un sistema de insuflación que yo les voy a enseñar con más calma cuando hagamos práctica. No, lo que me interesa es que ustedes ya estén familiarizados con este tipo de maniobras, ¿no? A través del tubo orotraqueal se puede ventilar al paciente, como están viendo ahí. Bueno, les voy a mostrar acá otro video, el video que está a la derecha, donde se hace exactamente lo mismo, pero en un simulador clínico, ¿no? Muy parecido al que nosotros tenemos ahí en la universidad. Cuando tengamos cuando tengamos la oportunidad de hacer práctica en la clínica de simulación, vamos a hacer esto. Así van a aprender ustedes en los simuladores. Miren, con el laringoscopio se desplaza la lengua, ¿no? Eso, y ahí estamos visualizando las cuerdas vocales. Esos dos pliegues, esas dos líneas que están viendo ahí, son las cuerdas vocales, ¿no? Ahí en color blanco. Por ahí debe ingresar el tubo orotraqueal. Miren, el tubo orotraqueal va ingresando a través de las cuerdas vocales y llegar hasta la tráquea, ¿no? Este tubo orotraqueal es muy útil para abrir las vías aéreas, porque lo podemos conectar a un respirador artificial o lo podemos conectar a una bolsa de aire, como en este caso, ¿no? Para poder ventilar los pulmones del paciente. Otro dispositivo que ustedes deben conocer es este que les estoy mostrando acá en esta imagen. Bueno, esto que están viendo acá es una bolsa de aire o ambú.
Bueno, bolsa de aire o ambú. El ambú o bolsa de aire es un dispositivo que se llena de aire rico en oxígeno, obviamente, para poder ventilar al paciente. Y este ambú debe conectarse a una máscara facial. Esto que están viendo acá es la máscara facial. Existen diferentes diseños de máscara facial en diferentes tamaños, como los que están viendo acá. Bueno, desde el más chiquitito, que obviamente es el pediátrico, ¿no? Para niños muy pequeños, hasta el más grande, que es el adulto. Bueno, entonces, existen máscaras faciales para diferentes edades, ¿no? Para diferentes tipos de pacientes. Al igual que el ambú, miren, el ambú también, ¿no? Tiene diferentes tamaños para bebés, para niños y para adultos, ¿no? Entonces, eso ustedes lo van a ir conociendo poco a poco. Tienen un largo recorrido por delante, ¿ok? ¿Cómo se aplica la máscara facial? Y aquí ya ingresamos al inciso B de la revisión primaria. B, les había dicho que significa ventilación. Bueno, la ventilación del paciente se consigue mediante lo que es la máscara facial y el ambú. Bueno, la máscara facial se aplica sobre el rostro del paciente de forma hermética, evitando que hayan fugas de aire. El objetivo es evitar la fuga, la salida del aire. Bueno, para evitar la fuga o la salida del aire, se aplica la máscara facial sobre la nariz y sobre la boca del paciente. De la siguiente manera, con una mano, ustedes deben sujetar la máscara. Los dedos índice y pulgar deben rodear la máscara formando una letra C. Bueno, formando una letra C. Y los otros tres dedos, el dedo medio, el dedo anular y el dedo meñique, deben formar una letra E que debe sujetar y fijar la máscara a la mandíbula del paciente. Como están viendo acá, miren, el dedo índice y el dedo pulgar rodean la máscara facial y aplican la máscara facial sobre la cara del paciente. Y los otros tres dedos, el dedo medio, el anular y el meñique, fijan la máscara facial hacia la mandíbula, con la finalidad también de hiperextender el cuello. Recuerden siempre que el paciente tiene que tener el cuello extendido para que la vía aérea esté abierta y nosotros podamos realizar ventilación. La ventilación se puede realizar de dos maneras, con un reanimador y con dos reanimadores. Cuando ustedes están solitos, solos, brindando atención médica a un paciente, utilizan este método, un reanimador. Bueno, con una mano colocan la máscara facial y la fijan al paciente, tal y como les enseñé previamente, y con la otra mano lo que hacen es comprimir el ambú para que el aire rico en oxígeno pueda ingresar hacia los pulmones del paciente. Bueno, esa es la técnica de ventilación con un reanimador. Y la técnica de ventilación con dos reanimadores es esta que están viendo acá. Cuando hay dos reanimadores, o sea, cuando están ustedes y algún colega o acompañante que les puede ayudar, uno de ustedes debe colocar la máscara facial con las dos manos. Bueno, de igual manera, el dedo índice y el dedo pulgar rodean la máscara facial. El dedo medio, el dedo anular y el meñique deben formar una especie de letra E para poder subir la mandíbula, para poder fijar la mandíbula a la máscara y evitar que hayan fugas de aire. Entonces, uno de los reanimadores sujeta la máscara y el otro reanimador debe ventilar al paciente comprimiendo el ambú. Bueno, esta es la técnica con dos reanimadores. ¿De acuerdo? Es muy fácil, muy sencillo. En el inciso C de la revisión primaria, miren, ya vamos con A, que significa abrir vías aéreas. Ya pasamos B, que significa ventilación. Y ahora estamos en el inciso C.
El inciso C significa circulación y control de hemorragias. Bueno, para verificar la circulación del paciente, el mejor método que vamos a utilizar es la toma del pulso. Bueno, debemos tomar el pulso del paciente. Para tomar el pulso del paciente existen diferentes métodos, ¿no? Miren ustedes, se puede tomar el pulso a nivel del cuello, se puede tomar el pulso a nivel de la muñeca, en realidad se puede tomar el pulso casi en cualquier parte del cuerpo. Bueno, sin embargo, existen lugares que son mucho más accesibles y que son mucho más fidedignos para poder tomar el pulso, como por ejemplo el cuello. Bueno, en el cuello nosotros vamos a intentar percibir un pulso que se llama pulso carotídeo. ¿Por qué se llama pulso carotídeo? Porque con este pulso lo que nosotros tratamos de sentir son las pulsaciones de una arteria que se llama arteria carótida. Bueno, la arteria carótida es una arteria muy importante porque lleva sangre desde el corazón hacia la cabeza. Y esta arteria obviamente atraviesa el cuello para poder llegar a la cabeza. Entonces, aquí es un buen lugar para poder sentir el pulso. Bueno, para sentir el pulso carotídeo, utilizamos un punto de referencia que está en la parte central y anterior del cuello y que nosotros conocemos comúnmente como manzana de Adán. Bueno, la manzana de Adán no es otra cosa más que un cartílago laringio. Este cartílago que están viendo acá se llama cartílago tiroides. Bueno, el cartílago tiroides. El cartílago tiroides, o también conocido como manzana de Adán comúnmente, va a ser nuestro punto de referencia para poder percibir el pulso carotídeo. Desde la manzana de Adán, nosotros vamos en sentido lateral más o menos 2 traveses de dedo hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo del paciente y ahí colocamos 2 o 3 dedos, como están viendo acá. Bueno, colocamos 2 o 3 dedos para buscar percibir el pulso carotídeo. Esa es la mejor manera de poder verificar la circulación en nuestro paciente. Al mismo tiempo que verificamos la circulación en nuestro paciente, también debemos realizar control de hemorragias. Bueno, si nosotros vemos una herida abierta externa con hemorragia activa, el mejor método para poder controlar la hemorragia o para poder detener la hemorragia, control de hemorragia significa detener la hemorragia. El mejor método para controlar la hemorragia es la presión directa de la herida. Bueno, para realizar el control de hemorragia podemos utilizar un paño limpio, podemos utilizar una prenda de vestir limpia, o si estamos dentro del hospital podemos utilizar un paño estéril o una gasa estéril, por ejemplo, para realizar compresión directa. Bueno, ese es el mejor método de control de hemorragias, la presión, la compresión directa sobre la herida. Bien, ya hicimos el punto A, ya hicimos el punto B, ya estamos terminando el punto C, vamos a pasar al punto D. Bueno, D significa déficit neurológico. El déficit neurológico nosotros lo podemos determinar en un paciente gracias a la utilización de una escala. Esta escala se llama escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos ayuda a determinar el nivel de conciencia en nuestro paciente. Les voy a contar un poquito sobre la escala de Glasgow. Glasgow es una población al sur de Escocia. Bueno, en la década de los 60, 70 más o menos, Glasgow alcanzó un gran crecimiento económico, construyó muchas carreteras y muchas de estas carreteras eran sumamente transitadas a alta velocidad. Entonces resulta que con el tiempo los accidentes de tránsito se fueron haciendo más comunes y eran accidentes graves con pacientes que perdían el conocimiento, ¿no? Producto de múltiples traumatismos, sobre todo de traumatismos de cráneo, como es lógico. Entonces resulta que
comenzaron a hacer diversos estudios científicos que les permitan determinar el nivel de conciencia en estos pacientes, ¿no? Y es así que se inventa la escala de Glasgow. Esta escala ha ido atravesando por diversas modificaciones, no siempre ha sido así, ¿no? Pero actualmente se ha visto que la mejor forma de medir el nivel de conciencia es evaluando tres tipos de respuestas en el paciente. El primero de ellos, la apertura ocular. Bueno, el primer parámetro. El segundo de ellos, la respuesta verbal. Y el tercero, la respuesta motora. Entonces nosotros como médicos, cuando estamos frente a un paciente que ha sufrido un accidente, un traumatismo, una agresión, una caída, una intoxicación, qué sé yo, que ha sufrido cualquiera de estas situaciones, lo que debemos hacer en el inciso D de la revisión primaria es utilizar la escala de Glasgow para determinar el déficit neurológico en este paciente. Bueno, yo les voy a explicar cómo se utiliza esta escala. Cada parámetro de la escala de Glasgow tiene un puntaje. Miren, la apertura ocular tiene un puntaje determinado, la respuesta verbal tiene otro puntaje y la respuesta motora también. Bueno, en la apertura ocular, por ejemplo, cuando un paciente abre los ojos de forma espontánea, nosotros asignamos un puntaje de 4. ¿No? ¿Qué significa eso? Que si el paciente abre los ojos de forma natural, de forma normal o, valga la redundancia, de forma espontánea, nosotros le vamos a asignar 4 puntos. Bueno, si el paciente abre los ojos solamente con órdenes verbales, cuando nosotros le damos la orden de abrir los ojos, ¿no? Por ejemplo, le decimos, señor, abra los ojos, y el paciente los abre con la orden verbal, entonces le damos un puntaje de 3 puntos. Bueno, si el paciente abre los ojos solamente bajo el estímulo doloroso, el puntaje para la apertura ocular será de 2 puntos. Y finalmente, si el paciente no abre los ojos, si la apertura ocular está ausente, el puntaje será de un solo punto. ¿De acuerdo? Pasamos al segundo parámetro, la respuesta verbal. Si el paciente se muestra orientado, si el paciente responde de forma adecuada, correcta y normal a nuestras preguntas, entonces el puntaje será de 5 puntos. Bueno, respuesta verbal orientada, 5 puntos. Si el paciente nos da respuestas confusas, el puntaje será de 4 puntos, ¿no? ¿Qué significa una respuesta confusa? Significa que el paciente tiene dificultades para el razonamiento o que no logra organizar adecuadamente sus ideas o sus palabras. Bueno, en ese caso es un paciente confuso y le daremos 4 puntos. Bueno, si el paciente responde verbalmente con palabras inapropiadas, el puntaje en la escala de respuesta verbal será de 3 puntos. Bueno, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un paciente inconsciente y nosotros hablamos con él y le decimos, por ejemplo, señor, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le pasó? ¿No? Y el paciente nos habla de forma inapropiada y nos dice, por ejemplo, mañana voy a comer chocolates, por ejemplo. Es una respuesta completamente inapropiada, son palabras inapropiadas a lo que nosotros le hemos preguntado, ¿no? En ese caso, cuando la respuesta verbal se hace en base a palabras inapropiadas, el puntaje será de 3. Bueno, si el paciente solamente emite sonidos o palabras incomprensibles, el puntaje será de 2. Bueno, y finalmente, si la respuesta verbal está ausente, el puntaje será de un solo punto. Bueno, pasemos al último parámetro, que es la respuesta motora. La respuesta motora es la capacidad del paciente para moverse según nuestras órdenes o según nuestros estímulos. Bueno,
Si el paciente obedece nuestras órdenes, por ejemplo, nosotros le decimos, señor, levante una pierna, levante un brazo, señor, párese, siéntese, échese, y el paciente lo hace obedeciendo nuestras órdenes, entonces el puntaje será de 6 puntos. Si el paciente no consigue moverse, pero localiza el dolor, el puntaje será de 5 puntos. Bueno, si el paciente hace movimientos de retirada al estímulo doloroso, retirada al dolor, el puntaje será de 4 puntos. Si el paciente flexiona las extremidades cuando percibe un estímulo doloroso, el puntaje será de 3 puntos. La flexión al dolor en algunos libros, como por ejemplo en el ATLS, tiene otro nombre y se llama decorticación. Decorticación o flexión al dolor es lo mismo. La decorticación o flexión al dolor nos da un puntaje de 3 puntos. Bueno, por otro lado, si el paciente hace movimientos de extensión de las extremidades cuando siente dolor, el puntaje será de 2 puntos. La extensión al dolor también en otros libros se llama descerebración. Bueno, descerebración o extensión al dolor, 2 puntos. Y por último, si la respuesta motora es ausente en nuestro paciente, el puntaje será de 1. Bueno, ¿cómo utilizamos esta escala? Miren, les voy a poner el ejemplo de un paciente 100% consciente, ¿de acuerdo? Un paciente 100% consciente tendrá una apertura ocular normal o espontánea, 4 puntos. Una respuesta verbal orientada, adecuada, 5 puntos. Y una respuesta motora donde obedece nuestras órdenes, 6 puntos. Si nosotros sumamos estos puntajes, 4 más 5 más 6, vamos a tener 15 puntos. Lo máximo a lo que se puede acceder mediante la escala de Glasgow son 15 puntos. Y 15 puntos nos indican que el paciente está 100% consciente. Sin embargo, este puntaje puede ir disminuyendo en pacientes graves. Bueno, en pacientes que están perdiendo la conciencia. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, un paciente que abre los ojos solamente cuando siente dolor, solamente con el estímulo doloroso. Bueno, este mismo paciente nos da respuestas verbales con palabras inapropiadas. Bueno, palabras inapropiadas. Y finalmente, este paciente solamente se mueve cuando localiza algún tipo de estímulo doloroso. Miren lo que les acabo de decir. El paciente abre los ojos bajo el estímulo doloroso, 2 puntos. El paciente responde verbalmente con palabras inapropiadas, 3 puntos. Y el paciente realiza movimientos solamente cuando localiza dolor, 5 puntos. Sumamos estos puntajes, 2 más 3 más 5. La respuesta es 10. Ese paciente tiene un Glasgow de 10 sobre 15. 10 sobre 15. Así se utiliza esta escala. Bueno, ustedes cuando estén trabajando en servicios de emergencia y reciban pacientes con estado neurológico deficiente, ya no van a hablar describiendo cada una de las alteraciones que tiene el paciente. Ustedes directamente van a hablar y van a decir, este paciente tiene un Glasgow de 11 sobre 15, o este paciente tiene un Glasgow de 7 sobre 15, o tiene un Glasgow de 15 sobre 15, e inmediatamente ustedes van a tener idea del nivel de conciencia, del estado neurológico, del déficit neurológico que está teniendo ese paciente. Bueno, para eso les sirve esta escala de Glasgow. Es importante que ustedes la aprendan y que la apliquen para poder manejarla de forma adecuada. Bueno, en el inciso D también, para ver el déficit neurológico, también se puede medir un reflejo, ¿no? Este es un reflejo que se llama reflejo pupilar.
Para realizar el reflejo pupilar, lo que ustedes hacen es acercar una fuente de luz, que puede ser una lámpara o una linterna, a los ojos del paciente, ¿no? Para ver el estado de las pupilas. Bueno, las pupilas, para los que no conocen muy bien, son la parte central de color negro, ¿no? Que está justo en medio del ojo. Bueno, esas son las pupilas. Entonces las pupilas pueden ser de diferentes tipos. Cuando las pupilas son normales, cuando ambas pupilas son normales y tienen un diámetro normal, y cuando ambas tienen un diámetro igual, vamos a utilizar el término de pupilas isocóricas. Bueno, eso es lo normal. Las pupilas se pueden dilatar o se pueden contraer dependiendo de la cantidad de luz que ingresa al ojo. Bueno, cuando la cantidad de luz es escasa, cuando nosotros estamos en un ambiente muy oscuro, las pupilas se dilatan, como están viendo acá. La dilatación pupilar se conoce con el nombre de midriasis. Bueno, la midriasis, entonces, es el término médico que vamos a utilizar para describir la dilatación pupilar. Por otro lado, cuando nosotros recibimos demasiada luz, ¿no? Cuando hay mucha luz ingresando hacia nuestros ojos, las pupilas se contraen. Bueno, cuando las pupilas están contraídas, vamos a utilizar la terminología médica de miosis. Bueno, ese es el término médico, miosis. Y finalmente, existen casos en los cuales una pupila puede estar dilatada y la otra puede estar contraída. Cuando hay esta asimetría entre las dos pupilas, vamos a utilizar el término de pupilas anisocóricas. Bueno, anisocóricas. Cuando vemos asimetría pupilar o anisocorismo pupilar, este es un signo de daño cerebral. Bueno, entonces, si tenemos un paciente inconsciente que no responde a nuestros estímulos, nosotros hacemos este reflejo pupilar, tratamos de ver cómo están las pupilas, y si vemos que las pupilas son asimétricas, ustedes en ese momento tienen que tener mucha precaución, tienen que prender las alarmas de su cerebro, porque significa que ese paciente tiene un daño neurológico. Bueno, la asimetría pupilar es un signo de daño neurológico. Bien, finalmente pasamos al inciso E. Ya vimos A, ya vimos B, ya vimos C, ya vimos D, y ahora estamos en el punto E. Bueno, E significa exposición. En la exposición lo que se hace es desvestir completamente al paciente con la finalidad de buscar y de verificar la presencia de lesiones ocultas. Bueno, ese es el objetivo de la exposición. En la exposición lo que se hace es verificar heridas o lesiones que puedan haber permanecido ocultas durante nuestra exploración inicial. Es muy importante que mientras ustedes realizan esta exposición completa del paciente, también hagan una prevención de la hipotermia. Bueno, eso no significa que ustedes deban desvestir al paciente y dejarlo desnudo en la sala de emergencia. No, todo lo contrario. Después de desvestir al paciente para poder verificar todas las lesiones, inmediatamente luego deben cubrirlo para prevenir la hipotermia, ¿no? Para que el paciente no experimente un descenso en la temperatura corporal, lo cual puede ser negativo en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacen exposición, tienen que necesariamente también hacer prevención de la hipotermia. Todo esto que les acabo de explicar, todo el A, B, C, D, E, forma parte de lo que es la revisión primaria. Eso es lo primero que ustedes deben hacer frente a un paciente que ha sufrido un accidente, una caída de gran altura, una intoxicación, un trauma o lo que sea. Bueno, lo primero, revisión primaria. Por eso se llama primaria, porque es lo primero que se hace, ¿de acuerdo? Recuerden, en la revisión primaria, A, B, C, D, E. Bueno, A significa abrir las vías aéreas controlando la columna cervical. B significa ventilación. C significa circulación
con control de hemorragias. D significa déficit neurológico y E significa exposición y prevención de la hipotermia. Bueno, después de realizar esta revisión primaria, ustedes inmediatamente después tienen que pasar a la revisión secundaria, ¿no? Así como la revisión primaria tiene una memotecnia, que es el A, B, C, D, E, la revisión secundaria también tiene otra memotecnia, otra regla para que ustedes puedan recordar, que es el sample. Bueno, sample. ¿Qué significa sample? Sample significa lo siguiente. S-A-M-P-L-E. Cada una de estas letras con un significado. S significa signos y síntomas. A significa alergias. M significa medicamentos. P significa patologías. L significa lunch, o sea, último alimento que ingirió el paciente. Y E significa eventos que condujeron a la lesión o a la enfermedad. Para eso sirve el sample. El sample nos sirve a nosotros para hacer un interrogatorio, una investigación de todos los hechos, de todos los eventos que condujeron al estado actual crítico de nuestro paciente. En este momento, en el momento de la revisión secundaria, nosotros nos convertimos en detectives, nos convertimos en investigadores para poder conocer las causas que condujeron al estado crítico de nuestro paciente actual. Bueno, y para poder hacer este interrogatorio, para poder hacer las preguntas adecuadas, nosotros vamos a utilizar la regla del sample. Bueno, les explico. Cuando un paciente llega a un servicio de emergencias, generalmente es traído por un paramédico o por un amigo o por un familiar o por un conocido o por un testigo del accidente. ¿De acuerdo? En ese caso nosotros hacemos un interrogatorio. Si el paciente es consciente, si el paciente está consciente, el interrogatorio lo hacemos directamente con él, pero muchas veces los pacientes están inconscientes y ellos no nos responden. En ese caso, el interrogatorio lo haremos a los familiares, a los amigos, a los conocidos, a los testigos, a los paramédicos, a cualquier persona que haya traído al paciente a nuestro servicio de emergencia. Bueno, ¿cómo se utiliza el sample? Ese significa signos y síntomas, ¿no? Nosotros preguntamos qué es lo que estaba sintiendo el paciente antes, por ejemplo, de perder el conocimiento. Bueno, imaginemos que estamos en una sala de emergencia, ingresa a nuestro servicio de emergencia un paciente inconsciente. Este señor es acompañado por su esposa. Bueno, es un señor acompañado de su esposa. Entonces, acá en la revisión secundaria, nosotros comenzamos a preguntar a la esposa. Le decimos, señora, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que el señor le decía, qué sentía antes de perder el conocimiento? Bueno, pues en ese caso la señora nos dirá, doctor, estábamos viendo la televisión muy tranquilos en nuestra casa y él comenzó a sentir falta de aire y dolor intenso en el pecho. El dolor era muy fuerte, cayó al suelo y se desmayó, perdió el conocimiento. Ah, bueno, esos son los signos y síntomas previos a la pérdida del conocimiento. Muy bien. Luego pasamos al inciso A, alergias, ¿no? Le preguntamos al familiar del paciente, por ejemplo, señora, ¿su esposo tiene alguna alergia? ¿Es alérgico a algún alimento, algún medicamento? ¿Es alérgico a alguna sustancia química? ¿Es alérgico a algo? Y bueno, la señora nos dirá, sí, doctor, es alérgico al maní, o es alérgico a la penicilina, o es alérgico al polen, bueno, o por último, no, no, doctor, no es alérgico, no tiene ningún tipo de alergia. Entonces es importante también conocer todo eso, ¿no? Luego pasamos al inciso M, ¿no? M. Le preguntamos, señora, ¿su esposo toma algún tipo de medicamento?
¿no? Y ella nos dirá, sí, sí, doctor, él toma medicamentos, él toma losartán, él toma enalapril, por ejemplo, él toma aspirina. Entonces nosotros, qué interesante, toma varios medicamentos. Eso es importante. Y esto está muy relacionado con P, ¿no? Patologías o padecimientos previos, enfermedades previas. Entonces, señora, su esposo es enfermo de algo, tiene alguna enfermedad. Y nos dirá, sí, sí, doctor, él tiene hipertensión arterial. Bueno, entonces con razón consume esos medicamentos, ¿no? Con razón consume los sartán, enalapril, aspirina, etcétera, etcétera. Eso es importante conocer también. Bueno, también es importante conocer el lunch, el último alimento que ingirió. Bueno, señora, ¿a qué hora comió por última vez su esposo? Doctor, comió hace media hora, hace 30 minutos. Uf, eso es peligroso. Un paciente que acaba de comer y que llega después a un servicio de emergencias es un paciente que tiene un alto riesgo de vomitar. Bueno, porque el estómago está lleno y el paciente está inconsciente. Y si el paciente vomita, esto es muy peligroso porque puede sufrir una broncoaspiración. En la broncoaspiración, el contenido alimentario del estómago pasa hacia las vías respiratorias, pasa hacia los pulmones. Y imagina las complicaciones graves que pueden venir después de una broncoaspiración. Por eso es importante conocer a qué hora y qué tipo de alimentos ingirió nuestro paciente antes de ingresar al servicio de emergencias. Y finalmente está el inciso E, ¿no? E viene de eventos que condujeron a la lesión o a la enfermedad, ¿no? Entonces, en este caso le preguntaremos, señora, ¿qué eventos, qué pasó antes de que su esposo pierda el conocimiento? Y ella nos dirá, no sé, doctor, por ejemplo, recibí una llamada de teléfono, tuvo una discusión con un colega de trabajo y luego él empezó a sentirse agitado, con dolor de pecho, con dificultad para poder respirar. Entonces esos son eventos. Si se dan cuenta, en base a todo el sample, nosotros ya hemos conocido cuál ha sido el problema, la causa que ha conducido a nuestro paciente hacia la pérdida de conocimiento. Es un paciente que estaba en su casa, que recibió una noticia desagradable, que tuvo dolor de pecho y luego pérdida de conciencia. Es un paciente hipertenso que toma múltiples medicamentos. Entonces, ¿no será un ataque cardíaco? ¿No? Puede que sea un ataque cardíaco y que eso está llevando a nuestro paciente a que él haya perdido el conocimiento, ¿no? Puede ser un infarto, inclusive un infarto agudo de miocardio, ¿no? Una angina, algo muy grave. Entonces, para eso nos sirve el sample. Bueno, el sample nos ayuda a conocer las causas que han conducido a la lesión o a la enfermedad actual del paciente. Finalmente, dentro de lo que es el sample, también nosotros podemos utilizar estudios complementarios, como por ejemplo estudios de laboratorio, tomografías, resonancia magnética, ecografías, rayos X, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también nosotros solicitamos todo eso, ¿no? En un paciente con intoxicación, por ejemplo, el laboratorio será fundamental, ¿no? Si estamos sospechando de una intoxicación alcohólica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí deberíamos, por ejemplo, poder pedir lo que es un test de alcoholemia, ¿no? Para saber si esa es la causa del, de la intoxicación, ¿no? O intoxicación por drogas y todo así. Los rayos X se utilizan en traumatismos, ¿no? Si estamos sospechando un traumatismo en el tórax, ¿no? Entonces una radiografía de tórax será muy útil, ¿no? Porque nos permitiría ver las fracturas en las costillas, las fracturas en el esternón, en la clavícula, etcétera, etcétera, ¿no? Las tomografías también son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un paciente con un traumatismo de cráneo, ¿no? Para poder visualizar el interior del cráneo, para ver el cerebro, para verificar si no hay hemorragias o coágulos de sangre dentro del cerebro, una tomografía sería muy importante. ¿No? Lo mismo que las ecografías y la resonancia magnética, ¿no? Las ecografías son fundamentales, por ejemplo, en los traumatismos de abdomen,
¿no? Un paciente con un trauma de abdomen, lo primero que debemos hacer es pedirle una ecografía, ¿no? Para verificar si no hay lesiones en los órganos internos, si no hay una hemorragia interna, todo eso se puede ver en una ecografía. Entonces, todo esto se hace en lo que es la revisión secundaria. Bueno, quiero que ahora ustedes aprendan a enlazar las dos cosas, la revisión primaria y la revisión secundaria. Bueno, en la revisión primaria, ustedes hacen la atención primaria del paciente cuando están recibiendo al paciente en el servicio de emergencias, en el hospital, o cuando acaban de ver un accidente en la calle y ustedes están asistiendo a este paciente. Lo primero, revisión primaria. Abrir vías aéreas, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición. Después de realizado todo esto, pasan hacia la revisión secundaria. Y ahí ustedes recuerdan SAMPLE, signos y síntomas, alergias, medicamentos, patologías, último alimento y eventos, ¿no? Y finalmente, después de esto, recién pueden pedir cualquier estudio adicional. Bueno, eso quiero que ustedes recuerden muy bien. Este mismo orden, este mismo protocolo de atención se utiliza en cualquier tipo de paciente de soporte vital. Bueno, cuando yo les hable, por ejemplo, de trauma de tórax, cuando les hable de quemaduras, de intoxicaciones, ¿qué es lo primero que deben hacer con un paciente? Esto, revisión primaria, revisión secundaria. Eso no cambia. Bueno, es universal para todo tipo de paciente. Ya en algunos tipos específicos de traumatismo pueden haber algunas variantes, eso es verdad, pero esos son cambios mínimos que yo les voy a ir explicando en cada clase. Bueno, les agradezco mucho por su tiempo. Eh, Voy a dar por concluida nuestra clase el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, este es el momento en el que pueden encender los micrófonos y poder preguntar. Bueno, vamos a hacer una pequeña rueda de preguntas.